Tenemos a una de las figuras que más he visto en CNN, a Nathan Lowe. Este es líder opositor de Hong Kong. Más de 2 millones de personas peleando por esa ley de extradición que iba a ser aprobada, la reversaron, pero María, yo quisiera saber si ahora el precio de levantar la protesta es la renuncia de la señora Carrie Lam, primera ministra, jefe del Ejecutivo. Mr. Nathan Law, good morning. A good night for you in Hong Kong. Thank you very much for being with us today at W Radio. And we've seen the protest along the weekend, and we saw the decision also by the government to reevaluate and retire the extradition bill with China. What is going to come next? Probably that Prime Minister Carrie Lam is going to step out of office? Well, we have several demands. The first is for her to step down, of course. The second is to investigate the police brutality happened on Wednesday. And thirdly, we want the bill to be shelved instead of paused, because for now, Carrie Lam, of chief executive, still saying that it is not shelved and it is a good bill, and it means that she may reintroduce in the future. Bueno, Julio, nos dice el señor Law que lo que ellos, o por lo que van ahora después de las protestas, son básicamente 3 puntos. El primero, que Carrie Lam efectivamente salga del gobierno, deje el Ejecutivo. El segundo, que se abra una investigación en relación a la brutalidad policial que se vio en las protestas el pasado miércoles. Y el tercero es que esa ley efectivamente sea archivada, porque hasta este punto, si bien la van a revisar, nos dice que el Ejecutivo, a cargo de Carrie Lam, insisten que es una muy buena ley, entonces ellos temen que la puedan volver a presentar. Lo que pretenden ahora es que la ley, ese texto como está, se archive. ¿No podría esa ley modificarse de alguna forma, es decir, que no se apruebe tal y como se ha planteado hasta ahora, pero de una forma que sí garantice para los ciudadanos de Hong Kong una protección frente a la posible injerencia de China? Mr. Law, is there any possible way that law or the extradition bill can be modified so it can become an actual bill without being how it is right now, and in that sense it will guarantee the autonomy and it will protect the citizens of Hong Kong? Well, I think it is quite impossible because the crux of the bill is, first, there's power imbalance between Beijing and Hong Kong. When Beijing requests to extradite someone, Hong Kong must say yes because Beijing is the central government of Hong Kong. And secondly, the lacking of rule of law in mainland China is not going to fix in a short-term future. So it is impossible for the government to propose a bill that could protect Hong Kong people's human rights. Fernando nos dice que no es posible tener una ley que proteja a los ciudadanos de Hong Kong y mucho menos que garantice la protección de los derechos humanos, porque hay un desbalance de poder entre Hong Kong y Beijing. Básicamente también porque el poder central está en Beijing y Hong Kong tendría que responder a ese poder una vez